En el presente video sobre la relación de los ciudadanos con el servicio público, tocaremos 4 temas muy relevantes que vendría siendo la satisfacción ciudadana sobre el servicio público, el primero. El segundo, la percepción sobre la rendición de cuentas a la ciudadanía. En el tercero, la percepción ciudadana sobre la transparencia en la administración pública. Y por último, la percepción ciudadana sobre la corrupción en la administración pública. Pues en el primer punto, que vendría siendo la satisfacción ciudadana sobre el servicio público, tenemos que tener claro que el servicio público es aquel que es brindado por el Estado, ya sea directamente o bajo su control y regulación. Esto pues busca asegurar el abastecimiento hacia la población de servicios esenciales. Pues como características de forma más global tenemos que pues se puede decir que es para la mejora del bienestar social. Para los servicios públicos encontramos que hay 3 tipos. Primero son los básicos, los administrativos y de auxilio. Los básicos son esenciales para la calidad de vida, como por ejemplo el agua potable, la electricidad, etc. En los administrativos pues están relacionados a la gestión de las instituciones públicas, por ejemplo las políticas públicas. Y los de auxilio, estos ya brindan o se accionan en caso de emergencias cuando la integridad o la vida del ciudadano están en peligro. Por ejemplo tenemos el servicio policial. En el primer punto sobre la satisfacción ciudadana en los servicios públicos, pues podemos decir en general que el porcentaje de satisfacción en estos servicios es menor que el 50% y pues la ciudadanía da su desaprobación en estos servicios y también en lo que vendrían siendo las calles, los parques y la infraestructura, las carreteras, pues está en mal estado, así como pues la falta de medicamentos en los hospitales y pues la carencia de computadoras en lo que vendría siendo en las escuelas. Como se pueden observar en las gráficas, ha habido un porcentaje de la población que está poco satisfecho, está satisfecho intermedio y está satisfecho en su totalidad, pero la mayoría de estos pues de estos cálculos o índices de estadística pues nos muestran que la población en su totalidad está en desacuerdo o en este caso está insatisfecho con todos los proyectos que se hacen. Esto pues va de la mano con lo que vendría siendo con el cuarto y último punto que se tomará en este podcast. En el punto número 2, respecto a la percepción sobre la rendición de cuentas a los ciudadanos de Guatemala, pues primero debemos de saber los datos estadísticos que la INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos proporciona actualmente, que es del primer cuatrimestre del 2021. En el siguiente pues estadística se realizan cálculos mensualmente para poder estimar los gastos básicos en el índice de precios del consumidor. Como se puede observar, ha habido un alza en los precios durante los últimos meses atrás. Gracias pues a esta alza en los precios podemos observar que también ha habido un déficit en la canasta básica alimentaria y en la canasta ampliada. Esto pues nos lleva a que en los ingresos en los hogares y los gastos también sean pues altos y bajos en cuestiones de ingresos y de gastos. Y en lo que vendría siendo también el empleo, pues también ha habido un déficit a causa de estos pues de esta alza en los precios y también en el déficit de la canasta básica alimentaria. A pesar pues del presupuesto ya aprobado, se han ejecutado pues un 13% del presupuesto asignado, y con estas estadísticas ya previstas podemos también observar que tanto como estos cálculos en cuestiones de infraestructura en los servicios básicos ha habido una insatisfacción por parte de los ciudadanos. Esto va en camino
hacia una mala administración, y eso pues lo vamos a abarcar en el siguiente punto, que también va contextualizado con la corrupción que existe en la administración pública. En el tercer punto, respecto a la percepción ciudadana sobre la transparencia en la administración pública, pues primero tenemos que tener claro la efectividad del acceso a la información pública y si ésta se está evaluando de mejor manera, ya que tanto como la rendición de cuentas y la transparencia pues no han sido reformadas o reforzadas ni evaluadas en la administración pública acá en Guatemala, ya que la población tiene pues el derecho de la publicidad de la información para poder pues fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, la fiscalización y la auditoría social, que son criterios indispensables para una sociedad democrática. Esto pues se puede apoyar con el artículo 30 de la Constitución de la República de Guatemala, que establece que todos los actos de la administración son públicos. La información que pues, debe ser pública pues es la estructura organizacional y sus funciones, el número y nombre de los funcionarios, manuales de procedimientos administrativos y operativos, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, la información mensual presupuestaria de todos los renglones, las contrataciones de cotización y licitación que haga el Estado y los informes finales de auditoría gubernamentales. Pero también, como nos dice la ley del acceso a la información pública, que también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, está el artículo 21, donde nos dice cuando las disposiciones, se limita cuando las disposiciones son confidenciales. También cuando se trata de información clasificada, cuando son tratos o convenios internacionales que tengan ciertas cláusulas. También en esta misma ley, pues el artículo 23, aquí ya nos habla pues información clasificada. Uno de ellos es el asunto militares y diplomáticos. También la información a la propiedad intelectual, que vendría ya a los derechos de autor para servicios y productos. Y también cuando la información pueda ser perjudicial o dañina a actividades de investigación. Pues ya viendo lo que pues, la transparencia en el acceso público nos muestra también y sus limitaciones, los guatemaltecos en general pues piensan que está bien, tenemos nuestros derechos por ser democráticos, pero al conocer las limitaciones, estas también dejan en duda sobre las gestiones que se hagan en la administración pública. Muchas de estas cláusulas, se puede decir, o políticas, criterios, han sido afectadas a niveles de corrupción, como fue o es el ejemplo del caso de La Línea o el de cooptación del Estado, donde hicieron mal uso de los recursos del Estado y varios actores fueron percibidos a causa de esta ley de la ley de acceso a la información pública. Esto pues ya lo había mencionado anteriormente, va de la mano con los índices estadísticos que se han estado evaluando. Lo podemos encontrar en la página de la INE. Y en el siguiente punto pues ya veremos cómo estos tres puntos anteriores se han ido conceptualizando y contextualizando para poder llegar a una de las crisis que Guatemala pues actualmente ha estado viviendo durante los últimos años y ha estado mermando el desarrollo de las funciones en la administración pública.
En el último punto de la percepción ciudadana sobre la corrupción en la administración pública, tenemos claro que es la acción de corromper y corromperse. En la administración pública pues es el mal uso de los recursos que se perciben en el Estado, y lo que se tiene pues en la actualidad es que Guatemala está luchando por erradicarlo. Sabemos que son grupos minoritarios los que hacen este mal uso de dichos recursos. No podemos generalizar, pero aún sabiendo las estadísticas o índices de corrupción que podemos encontrar en las páginas de internet, incluso en páginas oficiales del e-gobierno, pues tenemos que la corrupción de Guatemala está en un ranking. No importa en cuál estemos, siempre va a haber un grado de corrupción muy alto, ya que pues es el mal uso de estos recursos. Es una de las crisis más importantes que nuestro país está pasando. Esto se puede reflejar en los índices que ya habíamos platicado pues anteriormente en cuanto a la infraestructura, falta de alumbrado en ciertas calles, las carreteras que están en mal estado. Gracias a la corrupción pues esos recursos que se utilizaron o que se utilizan para sus fines personales, para esos grupos minoritarios, son el causante de que no se puedan utilizar o que no alcancen para poder tener una infraestructura adecuada para la ciudadanía. Esto pues va también de la mano con la rendición de cuentas, que ya se había mencionado que en el acceso público pues hay información que se conoce, pero hay otra que no. O sea, han habido casos que entes militares han proporcionado armamento a pandillas y quién sabe qué más cosas. Pero pues la percepción que tiene la ciudadanía respecto a la corrupción, yo también pues claro soy ciudadano, lo que percibo es que se está haciendo mal uso de estos recursos, pero es por causa de estas personas que tienen alguna vinculación con algún crimen organizado y de alguna forma tienen que pagar favores. Esto se ve también reflejado en los partidos políticos. Actualmente hay aproximadamente 29 partidos políticos, de los cuales de dónde es que sacan los recursos para campañas publicitarias. Muchos saben que es por grupos organizacionales, crimen organizacional, narcotráfico. Las estadísticas, como había mencionado, pueden decir el grado de incidencia de la corrupción, pero ante los ojos de los guatemaltecos podemos percibir que Guatemala está en una gran crisis de corrupción. Por más que se hagan reformas, siempre está el legislativo haciendo sus normas o sus leyes a favor de ellos, aunque existan los pesos y contrapesos, igual el ejecutivo. Guatemala es más que todo un país muy vulnerable. Los líderes o los funcionarios que toman estas decisiones. Para concluir, personalmente pienso que para poder lograr un cambio dentro de la administración pública, para que la transparencia, la rendición de cuentas, la satisfacción del ciudadano sea efectiva, tiene que haber un cambio personal. Los guatemaltecos tenemos que pensar más allá, no echarle la culpa al Estado de que pues, ellos hacen mal uso
de sus recursos, lo van a seguir haciendo, pero va a tener un fin, y el fin es hasta que el guatemalteco cambie de mentalidad, quiera superarse, que tenga una mentalidad de superación, de autorrealización, que pueda utilizar sus fuerzas para un crecimiento personal. Es ahí donde van a salir grupos de personas con mentalidad de innovación, de criterio personal, donde la integridad va a ser subjetiva, no va a ser subjetiva, va a estar sujeta a principios de ética profesional. Esto pues nos va a llevar a tomas de decisiones correctas y podamos salir de ese hoyo que es esa gran brecha que es la corrupción que está en medio, que hace inalcanzable el desarrollo institucional para Guatemala.